Iglesia Temuco Poniente, de la Alianza Cristiana y Misionera. Ubicada en Martín Lutero 02571, en el Portal de la Frontera en Temuco. Presenta su culto dominical. Todos los domingos a las 11:30 horas. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a nuestro culto dominical. Damos gracias al Señor por poder reunirnos una vez más. Así como dice el Salmo 95:1, dice: venid, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Estamos contentos porque Él ha sido nuestra roca durante todo este tiempo. Estamos contentos porque como comunidad, como su iglesia, podemos seguir y continuar reuniéndonos para alabarle y aclamar al Señor con ese gozo que Él da en momentos de dificultad, en ese gozo que podemos compartir como hermanos en la alegría y en la tristeza, ¿cierto? En el Nuevo Testamento dice, en el libro de Hechos: ustedes han actuado como los constructores que rechazaron una piedra, y luego resultó ser que esta piedra llegó a ser la piedra principal que sostiene todo el edificio. Solo Jesús tiene el poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios, y en este mundo solo Él tiene el poder para salvarnos. Qué alegría saber que en el Antiguo Testamento, cuando ellos llamaban roca de la salvación al Señor Jesús, hoy día nosotros podemos decir: Él no solamente es nuestra roca, Él es el que nos edifica, el que nos sostiene y sobre todo que nos salva día a día. Por eso tenemos un gozo, por eso cantamos y aclamamos al Señor como comunidad, donde quiera que usted esté. Si usted es hijo de Dios, si usted es salvado por Él, usted es iglesia, usted es salvado, usted tiene una roca donde sostenerse y usted es edificado por el Señor. Y este culto es para eso, para edificarnos. Hoy día domingo transmitimos por vía Zoom, YouTube y Facebook Live. Y invitamos a todos los que están ahí, me imagino organizándose, ¿sí?, un domingo en la mañana, para juntarnos y dar juntos este culto al Señor. Nos reunimos para adorar a Dios, porque Él es la fuente de nuestra salvación, de amor, de felicidad, aún en medio de la tribulación, por su misericordia, por su gracia, para interceder unos a otros, porque muchos necesitan de la salvación del Señor, afirmarse en esta roca, edificarse en Él, para reflexionar acerca de la palabra de Dios y para bendecirnos unos a otros. Por eso tenemos habilitado el chat para que usted envíe sus saludos, sus peticiones y sus gratitudes, porque más tarde estaremos intercediendo en este mismo culto y orando por los enfermos y por las distintas circunstancias que nosotros vivimos. Entonces, está abierto el chat de YouTube, del Facebook y también de aquí de Zoom, para que pueda hacer, escribir sus gratitudes y sus peticiones o sus saludos. Entonces, para comenzar, vamos además a orar. La Biblia dice en Filipenses 4:6, no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesitan y sean agradecidos. Me encanta cómo lo dice esta versión de la TLA, de la Biblia de la traducción del lenguaje actual. Es tan comprensible hasta para los niños, de que más bien oremos y pidémosle al Señor, porque además Él sabe todo lo que necesitamos. Entonces vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Él calme nuestra mente, nuestro corazón, que Él nos ayude a recepcionar la enseñanza que tiene para Él y que podamos aplicarla con sabiduría y ser guiados por su Espíritu. Entonces oremos en este momento, ¿sí?, donde quiera que esté escuchando el culto del día de hoy, de la iglesia de Temuco Poniente. Señor Dios, oramos a ti porque eres un Dios bueno. Oramos, Señor, porque eres un Dios que tiene misericordia, porque eres un Dios que trae a nuestra vida paz, gozo aún en medio de la dificultad, alegría, Señor, cuando muchas veces no vemos
por qué a lo mejor motivo alegrarnos, pero Señor, tú sigues estando ahí porque tú eres nuestra roca. Antiguamente fuiste la roca de salvación y hoy día eres la roca que no solamente nos salva, sino que nos edifica día a día. Gracias, Señor, por quien tú eres, porque eres Dios y Señor de todas las cosas, porque tú sostienes con tu mano no solo la creación, sino que nuestras propias vidas, porque tú estás preocupado por mí y por cada uno de nuestros hermanos. Bendícenos en esta reunión, virtual a lo mejor, pero seguimos siendo tu iglesia, Dios. Bendícenos, háblanos en nuestras vidas, ayúdanos a actuar con sabiduría y aplicarla de la mejor manera. Ayúdanos a ser humildes, Señor, para ser enseñados por ti. Ayúdanos a ser agradecidos también en nuestras peticiones, porque sabemos que nuestra vida está en tus manos. Gracias, Señor, porque eres el Señor. Gracias porque eres el Salvador y eres el quien nos guía cada día en esta vida de peregrinos. Ayúdanos, Señora, ayúdanos a hacer, Señor, de este culto un agradecimiento a ti. Todos juntos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que reunámonos juntos y cantemos al Señor. Voy a dejar con ustedes el grupo del Ministerio de Alabanza. Quien rompe el poder del pecado.
La palabra de Dios nos enseña que hay más dicha en dar que recibir. En este tiempo de pandemia, donde las necesidades a nuestro alrededor se han ido incrementando debido a la cesantía, nuestra iglesia, a través del Ministerio de Misericordia, ha bendecido a muchas familias. Agradecemos a todos nuestros hermanos que han ofrendado generosamente para suplir las necesidades que se han ido presentando. El Ministerio de Misericordia, durante todos estos meses, ha gestionado la entrega de ofrendas en dinero, pagos de servicios como electricidad, agua, gas, entre otros, entrega de alimentos en canastas familiares, medicamentos, materiales de construcción, apoyo en calefacción como la donación de estufas y combustible, además de material de evangelización para aquellas familias no creyentes. Con cada ofrenda recibida, hemos apoyado como iglesia no solo a familias de nuestra comunidad, sino también a familias fuera de ella, creyentes y no creyentes, a inmigrantes venezolanos, al Hogar de Niñas para Amar, familias de la Escuela Estrellita de Belén, Campamento Los Conquistadores de Pedro de Valdivia y familias del sector Chapot y Los Sauces en Las Quilas. Como iglesia, queremos seguir apoyando de manera práctica a quienes hoy están sufriendo, porque ya se nos ha declarado lo que es bueno, lo que espera de nosotros el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarnos ante Él. Con mucho gozo, ni lo pensaba. Solamente el Señor mueve los corazones de los hermanos que pueda hacer llegar esta cajita, que va a servir mucho para nosotros. Y así también como en el campo es tan difícil la vida, la situación económica, y aquí tenemos un pensionado, no, yo todavía me falta, entonces, pero esto es para mí una felicidad, una alegría para mi familia, para mi hogar, especialmente para mí. Entonces, muchas gracias, que el Señor les bendiga a los hermanos que se motivaron para hacer esta cajita. Gracias, muchas gracias. Ya, hola, me cogieron la cajita de mercadería. Muchas gracias, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y muy contenta de recibir la ayuda. Junto con mi chiquitita aquí. Hola, división. Muchas gracias y que Dios le bendiga. Agradecida, y Dios también a través de este video quiero decirle a cada uno de ustedes, iglesias, pastores, hermanos, que Dios los bendiga grandemente en todo, sobre todo que estamos viviendo una situación difícil de pandemia, que Dios los esté guardando y enriqueciendo en todo. Muy buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga. Qué precioso día tenemos hoy para reunirnos en torno al Señor Jesucristo, como bien lo decía Viviana, ¿verdad? Estamos en este culto dominical y ya estamos celebrando un día hermoso, y fíjense los testimonios que tenemos en relación a un esfuerzo que hace la iglesia, que hacemos todos nosotros como Iglesia Sin Temuco Poniente, llegando a los diferentes lugares de nuestra ciudad para poder bendecir a aquellos que están pasando un poquito mal en este tiempo de pandemia y en esta crisis también económica que está azotando no solamente a nuestro país, sino de verdad al mundo entero. Pero la iglesia está activa, como ustedes lo están viendo, por eso que les invitamos a unirse a celebrar a nuestro Dios por lo que Él ha hecho también para con nosotros, y cómo usa a su iglesia para también bendecir, curar las heridas, ¿cierto?, de aquellos que están sufriendo también en este tiempo. Y quiero, hermanos queridos, invitar a integrantes del Ministerio de Misericordia para que puedan compartir con nosotros toda esta experiencia que ellos han podido recopilar a lo largo de estos meses ya, en que hemos estado interviniendo y bendiciendo a muchas familias. Voy a invitar a nuestra hermana Carlita, que es la encargada del Ministerio de Misericordia, junto a Martita también González, y a nuestro hermano Víctor, ya que son los que de alguna forma están vinculados, trabajando
y de alguna forma siendo un brazo de la iglesia, de todo el esfuerzo de la iglesia para llegar a esos lugares de tanta necesidad. Y queremos, después de ver este video lindo, ¿cierto?, donde vemos cómo se ha podido llegar a diferentes sectores, ver pero cómo lo han visto ellos, su palpitar desde el terreno mismo. Y quisiéramos compartir con ustedes, hermanos queridos, la experiencia que han vivido nuestros hermanos. Así que bienvenido Víctor, bienvenido Carlita, Martita, Dios les bendiga en este tiempo. Vamos a compartir un poquito aquí, los tres, ¿verdad?, para compartir la experiencia. ¿Cómo, hermanos queridos, han visto ustedes cómo ha impactado en su vida todo el trabajo en terreno con respecto a, ¿cierto?, a esta ayuda, a este esfuerzo que está haciendo la iglesia con las personas que más lo necesitan? Bienvenidos. Gracias. Gracias, pastor. Buenos días. Buenos días. Queridos hermanos, ¿cómo ha sido su experiencia en terreno mismo? ¿Cómo han visto ustedes la realidad que vivimos? Quizás a veces nosotros estamos tan abstraídos, ¿cierto?, de ella, pero ustedes que están llegando a los diferentes sectores, ¿cómo han visto esta realidad? Bueno, pastor, primeramente gracias por la oportunidad que nos dan en el culto de poder mostrar un poco lo que ha hecho el ministerio, lo que ha hecho la iglesia. Digamos, el ministerio representa a la congregación. Decir que si bien hoy somos 3 los que estamos acá, nosotros representamos un grupo de 10 personas. Este ministerio creció de 7 a 10 este año y no puedo dejar de nombrarlos porque cada uno tiene su función, cada uno aporta desde lo que el Señor, el don que el Señor le dio. Entonces no está Vanessa, ni Mauricio, ni la Jimenita, ni la Andreita, ni la Carmen Gloria, que se sumó este año, la Anita también, y nombrar también a nuestro diácono Luis Alberto, que él está en todas, está en terreno, va a dejar cajas, él siempre apoyándonos. Entonces, primeramente, gracias al Señor por el equipo que nos ha dado y que ha sido un día a día. Y respecto a lo que usted me pregunta, la verdad es que, como aparece en las noticias, ¿cierto?, hay mucha necesidad. Hemos visto este año muchos casos extremos como campamentos, como personas que de un día para otro su situación cambió. Siempre han existido necesidades en nuestra propia iglesia, que son pocas. Este año han crecido, pero mayoritariamente son de afuera, son de otras iglesias, son de otras personas que aún no conocen al Señor, y que ha sido lindo poder llevarles el amor de Cristo. Y a pesar de que de repente uno se abruma y ve como tanta necesidad que llega de un viaje, a veces el Señor nos ha dicho, tranquilo, así como yo muestro, así también proveo, y eso lo hemos podido palpar como equipo de una manera increíble. Y hemos podido conocer realidades que no tiene que ver con lo económico, que no tiene que ver quizás con la ayuda que uno pueda llevar. El otro día llamé a una viuda de nuestra propia iglesia y me dijo, hermana, no necesito nada, muchas gracias. El que usted me haya llamado me saca de mi soledad, me saca de esa sensación de soledad inmensa que tengo. Y chuta, uno cree de repente que todo es como económico, que es comida, y hemos visto en esa persona y en otras personas también que hemos llevado alimentos, la soledad que hay y lo importante que ha sido que se les llame. La Martita ha sido clave en eso porque ella las llama, le pregunta cómo están y eso, o sea, la necesidad es harta, pero Dios ha sido fiel. Amén, así es. Bueno, la verdad es la necesidad no solamente a veces material, como bien lo dice Carlita, ¿verdad? Sino que muchas veces es la contención, es todo este tiempo de confinamiento, de aislamiento, ha ido pasando la cuenta, no solamente a los adultos mayores, a los niños, a los jóvenes, a los matrimonios. Ha sido un tema difícil para sobrellevar. De primera era algo bien novedoso, pero cambió. Bueno, y obviamente el Ministerio de Misericordia es el brazo de la iglesia, ¿cierto? Que de alguna forma es el esfuerzo de todos los hermanos que llega a esas diferentes
necesidades, a esos diferentes espacios, ¿cierto?, donde podemos estar interviniendo socialmente y bendiciendo a muchas familias, como bien lo dice Carlita allí. Y quisiera también preguntarle, queridos hermanos, porque se me saltan muchas preguntas a la mente, ¿verdad?, para poder compartir con ustedes. Yo me quiero preguntar cómo ustedes han percibido o cómo han visto la respuesta de la Iglesia al llamado a este desafío de poder bendecir a otros. ¿Cómo lo han visto ustedes? Que lo palpitan, que reciben los recursos de la Iglesia, ¿cierto? Porque la Iglesia ha generado una ofrenda especial. Todos los meses los hermanos están ofrendando para que se pueda comprar, se pueda contribuir, se pueda cubrir ciertas necesidades permanentes. Algunos llegan con alimentos, otros llegan, ¿cierto?, con la transferencia. Pero es el esfuerzo global de la Iglesia que ustedes después administran y después llevan, ¿cierto?, el consuelo de la Iglesia hacia estas personas. ¿Cómo han visto esta respuesta? ¿Qué expectativa tenían y cómo la han visto después de ya 2 meses, ¿verdad?, trabajando en esta área? La Martita, tú. A ver, Pastor, buena. Hay que agradecerle al Señor lo más grande que ha sensibilizado los corazones de los hermanos. El sensibilizarlo, ellos ha permitido que puedan detectar o empatizar con la situación, no solamente ahora, Pastor, de lo que está pasando con la pandemia, sino empatizar con la situación del necesitado. Porque esto es de cuando se originó, se formó el Ministerio de Misericordia, esa ayuda que ha sido en ofrendas a través de transferencias que permite comprar medicamentos, como lo explicaron, y creo que ha quedado muy graficado en los videos. O sea, ahí el video mostraba, ¿no es cierto?, los materiales también de construcción, cuando salieron esas casas ahí que se están reparando, eso con aporte también de las transferencias, entonces se compra materiales o también aportes que han llegado allá. Las necesidades se han visto en prioridad no solamente con las personas de nuestra congregación, sino también de sectores de Temuco, como lo explicó Carlita, y también se ve en el video, y de localidades, porque también se ayuda a personas de otros sectores que se ha sabido, porque siempre se van detectando necesidades y se va hacia esas personas que también tenemos de otras localidades por situaciones de salud, comprar recetas, todo. Pero fuera de eso, lo más importante que nuestros hermanos y la congregación debería saber, que fuera de ese origen que se está ayudando a personas necesitadas, y más bien ahora por la cesantía que hay de nuestros hermanos y de otras personas, es que se le hace un seguimiento. El seguimiento por ahora es de llamada, pero durante el año, desde que estamos trabajando como ministerio, se trata de llegar a esa persona, llevarle la palabra, siempre está presente, de nosotros acercarlos al Señor y ver lo que nos regala a todos los que podemos y disponemos de un corazón para ayudar al prójimo. Así que eso es lo más importante, el seguimiento, la llamada en este periodo, saber la necesidad, siempre respetando, por supuesto, la privacidad de esa familia. Pero nunca es suficiente, Pastor. Yo creo en la congregación y yo humildemente, como integrante de este ministerio y en nombre del ministerio, hago un llamado a todos los hermanos que puedan seguir aportando, o por transferencia, o por hacer llegar a nuestro lugar allá al templo, cualquier aporte, un granito de arena, es importantísimo para seguir ayudando, no durante este proceso, sino seguir a todos los que vamos detectando que son necesidades. Agradecerles enormemente porque ha sido valiosa el aporte de cada uno. Yo creo que eso podríamos, y cada uno cumple una función dentro de nuestro ministerio, como lo explicó Carlita. Eso, agradecerles infinitamente en el nombre del Señor toda la ayuda, el apoyo y la comprensión de parte de nuestros hermanos y de otra gente que no es de nuestra congregación, pero que ha hecho llegar ayuda. Eso puedo decirle, Pastor. Gracias, gracias, muchas gracias por tus palabras. Y bueno, queridos hermanos y querida iglesia, en realidad, yo desde mi perspectiva, como también la perspectiva del directorio de nuestra iglesia, nuestros hermanos que están en el consejo ministerial y bueno, de este equipo que es parte del ministerio de nuestra iglesia también, hemos visto que ha habido una respuesta sumamente buena de nuestra iglesia en favor de este desafío. Creo que superamos las expectativas que teníamos en un principio.
Fíjense, hermanos, que en el mismo video nomás nosotros vemos que, como bien lo decía Martita, se ayuda a diferentes sectores de nuestra ciudad, incluso Chapot, que está un poco más lejano, hay otros, incluso ayudas que se van para la zona de Loncoche, hay otros que están en los campamentos, hay colegios que se ayudan, hay hogares de menores, pero lo más fundamental también que hemos transmitido nosotros como director y como pastor al Ministerio de Misericordia, es que a los sectores de nuestra ciudad los ayudamos a través de las mismas iglesias alianza que están en esa ciudad. Fíjense que hay 2 iglesias nuestras que reciben nuestro apoyo, que sería la iglesia de Villa Los Sauces, que es todo el sector de allí de Las Quilas, y ellos, a través de ellos, nosotros podemos llegar a otra familia que ellos, ¿cierto?, identifican, ¿cierto?, y podemos allí aportarle. Y también ahora, este mes se va a extender la ayuda hacia la iglesia Villa Valparaíso, que está cruzando la línea férrea. Y fíjense que allí también la iglesia, no vamos nosotros a los hogares, sino que a través de las mismas iglesias de la Alianza estamos llegando a otros hogares. Y eso es muy hermoso, muy significativo, porque no es la idea de que nosotros estemos figurando como iglesia allá, sino pero a través de los diferentes organismos, instituciones, colegios, ¿cierto? Qué sé yo, organizaciones que están en el sector mismo, nuestra iglesia ha estado apoyando para ese sector, y la respuesta de nuestra iglesia ha sido muy, muy notoria, muy realmente buena. Siempre, como dice Martita, hay que seguir y esperamos que pueda ser mejor, sin duda va a ser así. Pero me gustaría, queridos hermanos, preguntarle, y quizás con esto vamos a ir cerrando ya, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes los meses que vienen? Bueno, ustedes saben que la proyección que se viene a nivel gubernamental, a nivel de la economía nacional y mundial, no es tan positiva. Pero ¿cómo lo ven ustedes? Porque están viendo las necesidades, cómo están palpando allí, ¿cierto?, a aquellas familias que muchas veces han quedado sin trabajo, para reinsertarse al mundo laboral va a costar muchísimo. ¿Cómo están percibiendo eso? Y después quizás, ¿qué palabras finales le podríamos decir a todos estos hermanos que nos están escuchando hoy día, que están conectados ya? Y me gustaría que ver su percepción de esto, hermano. Bueno, pastor, gracias, como decía Greta, por la oportunidad. Buenos días a todos. Y bueno, cuando uno empieza a ver el panorama que los mismos gobiernos o en el mundo se está viendo, no es muy esperanzador, la verdad. De hecho, por ejemplo, no sé si escucharon, pero la tasa de desempleo el 30 de junio de este mes en Chile llegó al 11,2%. La tasa de desempleo más alta en los últimos 16 años. Y el Banco Mundial está proyectando un decrecimiento, una caída de la economía en un 5,2% a nivel mundial. Economía que no se había visto a ese nivel desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, cuando escuchamos esta estadística, la verdad que no se ve muy esperanzador todo. Lo que sí me atrevería a decir, y sí se ve esperanzador, es lo que Dios promete. Porque en Corintios el Señor habla, dice que Dios ama al dador alegre. Y como bien decía Carlita, como decía Martita, la reacción que ha tenido la iglesia para nosotros ha sido tan importante, porque supera las expectativas de las cuales habíamos pensado y proyectado en un comienzo. Pero creo que este ejercicio, este principio que es bíblico, es lo que tenemos que internalizar como iglesia. Creo que esta parte de la iglesia del Señor deberíamos ser tan capaces de ejercitar este músculo. Digo, yo siempre hablo de ejercitar un músculo porque el dar no es fácil, es un principio, que al principio quizás yo al dar me cuesta, es como cuando hago ejercicio con un músculo, al principio duele, después duele menos, y yo lo sigo ejercitando y al final lo fortalezco y no duele nada. Y creo que si lo hacemos de esa forma, va a ser tremendo porque podemos causar un impacto en la sociedad. Efectivamente, hay mucha necesidad, no solamente económica, como decía Carlita, hay mucha. Pero mire, hay otra cosa importante que conversábamos estos días con Carlita. Como es un principio, lo entrega el Señor. Yo leí el otro día una estadística acerca de los países más generosos que, según un estudio que se hizo en el mundo.
está Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos. Pero qué curioso, porque dentro de los países más ricos está, por ejemplo, Australia, dentro de los 10 países más ricos está Australia y Estados Unidos. ¿Casualidad? ¿O qué? Pero yo siempre he creído que el corazón generoso, Dios lo bendice y aumenta sus recursos. Como un amigo decía, como Mauricio decía el otro día, que es el tiempo de, no de ahorrar, sino de invertir. Invertir en el reino. ¿Y cómo se invierte en el reino? Yo creo que justamente fijándonos y viendo las necesidades que todos tienen. Creo que llegó el tiempo en aplicar este principio. Creo que si nosotros nos destacamos en eso como congregación, podemos hacer una buena y una linda obra en la comunidad, en la sociedad. Así que yo, como decía Martita, como decía Carlita, lo único que creo que debemos seguir haciendo es mirando la necesidad que está al lado, que a veces no nos damos cuenta. Así que eso, pastor. Sí, buenísimo, gracias. Bueno, esa era la idea de un ministerio de misericordia en una iglesia. No hay otro fin. Cuando se levantan los diferentes ministerios de la iglesia es porque son para poder, ¿cierto?, desarrollar ciertas áreas en el cuerpo, ¿ya? Y el cuerpo es la iglesia. Pero el ministerio no debería funcionar solo, porque ya no cumpliría el rol, ¿cierto?, de edificar a la iglesia, al cuerpo de Cristo en esta área. Entonces el ministerio está muy vinculado al cuerpo en sí. Con todos los ministerios, estamos hablando de matrimonio, por eso es que hoy día queremos volver a destacar el Ministerio de Misericordia por la contingencia que estamos viviendo y por la acción que la iglesia está llevando a cabo y por el desafío que tenemos futuro también. Entonces, pero los ministerios, cualquiera sea, son parte de un cuerpo al cual deben ejercitar, ¿cierto? De acuerdo al rol que le compete o al don o ¿cierto? al desafío que se tiene como ministerio. Y me parece que cuando levantamos el Ministerio de Misericordia teníamos esta mirada, que pudiéramos traspasar este principio que habla la Escritura al corazón de la iglesia. Y yo creo que Dios nos da las oportunidades para irlo haciendo. Poco a poco se ha ido fortaleciendo, han ido cambiando el liderazgo, han ido sumándose personas, como bien lo decía Carlita, ¿verdad? Y ahora, imagínense, la iglesia unida en torno a un desafío en común, de poder, ¿cierto?, bendecir a aquellos que hoy en día, por las diferentes circunstancias, están siendo, ¿cierto?, abatidos por la necesidad, por el aislamiento, por la falta de trabajo, etc. ¿Se dan cuenta, no? Yo creo que Dios tiene sus tiempos para ir moldeando a su iglesia. Y si este tiempo Dios quiere que nosotros sigamos ejercitando más, como dices tú, Víctor, este músculo de la misericordia, del don del dar, ¿ya? El Señor va a seguir trabajando, porque es su iglesia, y Él es el que la edifica, y Él es el que la moldea, y Él es el que la está preparando, ¿cierto?, en todos los aspectos para poder ser esa iglesia que Él viene a buscar en su tiempo, ¿verdad? Así que qué rico que Dios nos esté desafiando cada día más como ministerio, pero no solamente como ministerio, sino como iglesia, porque la iglesia tiene un rol sumamente importante. Por ejemplo, yo aquí no voy a predicar, hoy voy a predicar más ratito, pero me comen los labios, hermanos, para poder compartir algo. Por ejemplo, cuando Jesucristo vino, Él dijo, y abre el rollo, ¿cierto? Le dieron el rollo para leerlo, y antes de que, ¿cierto?, comenzara su ministerio público, Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y etcétera, etcétera. Y ahí se le fueron todos encima. Pero ¿qué es lo que dijo Jesús aquí? Que el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿por cuánto yo voy a hacer todo esto? La pregunta que creo que nosotros como iglesia, como ministerio, como hijos de Dios tenemos que hacerlo, ¿dónde está el Espíritu de Dios ahora? El Espíritu de Dios está sobre mí, está sobre ti, está en la iglesia. Por cuanto entonces el Señor bendijo y ungió a su iglesia, ¿para qué?
para dar buenas nuevas ¿a quién? A los pobres, a los oprimidos, a los necesitados. Es la iglesia, queridos hermanos, la que tiene que cumplir ese rol de curar y consolar a los heridos, a los oprimidos, a los que sufren. Somos nosotros. Así que por eso es que este ministerio en este tiempo está siendo tan fundamental. ¿Entiendes? Porque en realidad está levantando a su iglesia a cumplir ese rol por el cual Dios dejó su Espíritu Santo en medio de ellos. El Espíritu Santo está no solamente para revelarnos a Cristo, no solamente para, ¿cierto?, contriñirnos, no solamente para redarguir nuestro pensamiento, no solamente, ¿cierto?, para llamarnos al arrepentimiento, no solamente está para revelarnos la palabra, está, ¿cierto?, para impulsar a la iglesia a curar, a sanar a una sociedad herida, confundida, perdida, adolida por las necesidades de los tiempos. Así que ese es nuestro rol como iglesia. Así que les animamos, hermanos queridos, les animamos a seguir avanzando en esto, a seguir siendo de bendición en esto. Y damos gracias a este ministerio, porque este ministerio es nuestro brazo. No todos vamos a estar allá. Ahora, si este ministerio necesita ayuda, yo estoy seguro que nuestros hermanos estamos muy dispuestos a estar allí para poder apoyarles, quizás, ¿cierto?, más poniendo nuestras manos al servicio, apoyando generosamente con nuestra ofrenda, con nuestros recursos, etc. Así que nuestra iglesia está siendo muy bien representada y por eso que les felicitamos, queridos hermanos, y queremos que ustedes sepan que no están solos. Está el directorio de nuestra iglesia que está muy al tanto de todo lo que se está avanzando y haciendo, y también queríamos mostrar a nuestra iglesia lo que realmente en estos meses se ha podido, ¿cierto?, hacer también. Porque esto es un aliciente para nosotros, nos anima a seguir avanzando. Amén. ¿Les parece? Y nos gustaría orar por ustedes y orar por la iglesia de Cristo en este tiempo para que el Señor pueda, ¿cierto?, seguir impulsándola con su espíritu para poder, ¿cierto?, cubrir y curar las heridas de aquellos que sufren en este tiempo. Vamos a orar, querida iglesia. Le voy a invitar a que allí en su casa usted pueda inclinar su rostro y que el Señor nos le siga impulsando, nos siga levantando, nos siga guiando para poder curar aquellas heridas de los que sufren. Amén. Así que le invito a orar unos minutos. Señor, en esta hora oramos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, que es nuestro ejemplo, nuestro modelo a seguir. Te damos gracias por Él, porque Él es el que vino a traer esperanza a nuestra vida. Y en Él, Señor, estamos completos. Y Él es suficiente para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro entorno. Gracias te damos por tu palabra, por tu mensaje. Gracias te damos por los dones. Gracias te damos por tu Espíritu, Señor, que está en nosotros y que nos impulsa a bendecir, a cumplir ese rol que tú cumpliste cuando estuviste en medio de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque tu Espíritu es el que produce en nosotros el querer, el amar a nuestro prójimo, el poder cuidar a nuestro prójimo. Te pedimos que nuestra iglesia, Señor, sea avivada en este principio. Te pedimos que nuestra iglesia sea avivada por tu Espíritu para poder, Señor, seguir siendo de consuelo, seguir siendo, Señor, la medicina para aquellos que están enfermos, para aquellos que sufren. Que oramos para que tú bendigas a las familias de nuestra iglesia, para que unidos, Señor, podamos seguir bendiciendo a una sociedad que está sufriendo en este tiempo. Gracias por este ministerio, Dios. Gracias por Carlita, por Víctor y por cada integrante de este ministerio que se han dedicado, Señor, a recolectar y administrar lo que la iglesia ha puesto en sus manos para poder, Señor, ir en ayuda y bendecir la vida de aquellos que más necesitan en este tiempo. Oramos, Señor, para que tu iglesia sea esa sal y esa luz en medio de un mundo quebrantado. Oramos, Señor, para que tu iglesia sea impulsada a ser, Señor, la medicina y el consuelo para aquellos que sufren. Oramos, Señor, para que la iglesia sea, Señor, ese brazo de amor tuyo, Padre amado, para que llegue, Señor, a curar, a sanar, a restaurar las heridas
de las personas que sufren en este tiempo. Gracias te damos porque el Espíritu está en nosotros. Señor, creemos que seguiremos bendiciendo esta sociedad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Querida Carlita, Víctor, hermana Martita, y todo el equipo, muchas gracias. Y que el Señor siga usándoles, guiándoles, ¿verdad? Y no escatimen, ¿cierto?, en nada, si necesitan ayuda, poder acudir a los diferentes ministerios. Los ministerios están muy dispuestos a bendecir y ayudar. ¿Por qué les digo esto y se los digo abiertamente? Porque si no, ustedes se van a desgastar y se van, ¿me entienden?, van a colapsar, porque emocionalmente, espiritualmente y físicamente, ¿me entiende? Todo este medio, todo este trabajo, ¿cierto?, es muy arduo y muy pesado. Y si para eso somos un cuerpo, yo les invito a que están los hermanos. Yo estoy seguro que hay muchos hermanos ahora escuchándonos que estarían muy dispuestos a acompañarles, a ayudarles, a poner sus manos, a poner sus vehículos para movilizar. Así que yo les invito a eso. Eso es lo que hemos hablado con el Consejo Ministerial, lo hemos transmitido. Así que, porque la iglesia quiere ser parte. A través de ustedes está siendo parte, pero quizás quiere poner sus manos allí también, ¿verdad? Porque estamos dispuestos. Amén. Así que para que no se sientan solos, ¿verdad? Para que no se sientan agotados. Yo creo que tenemos más miembros dentro de la iglesia que estarían muy dispuestos. Así que, hermanos, gracias por contarnos, gracias por este video que hizo Priscila, muy lindo video, ustedes le enviaron todo el material y pudimos ver cómo la iglesia se está movilizando en este tiempo. Así que les abrazamos, les bendecimos a la distancia y seguimos orando para que el Señor les siga usando a ustedes ya, y que sean el brazo de nuestra iglesia para bendecir a esta sociedad, como hemos dicho, que es bastante azotada y quebrantada. Amén. 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 Gracias. Les queremos. Igualmente, pues. Bendiciones. Gracias, hermanos. Gracias, pastor. Dios les bendiga. Es hermoso estar en la presencia del Señor, meditar en su palabra, en su adoración. Cuando cantamos debemos hacerlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, así que te invito a que lo adoremos juntos. Comienza a agradecer al Señor ahí donde estás y dile gracias, Señor, por mantenerme con vida, con salud, por cuidar mi familia. Comienza a levantar una oración también por aquellos que necesitan que la mano del Señor esté sobre ellos.
Muchas gracias, querida hermana Abigail, al Ministerio de Alabanza por este tiempo de adoración, de alabanza que nos lleva a nuestro Dios. También agradecer al Ministerio de Misericordia, hermanos queridos, por toda también esta labor, ¿verdad? Bueno, el Señor nos siga animando, siga motivando, queridos hermanos, a avanzar en este tiempo de desafío que tenemos como iglesia. Tenemos un lindo desafío de poder influenciar, de llegar, ¿cierto? No solamente con el mensaje de nuestro Dios, de la palabra de Dios al mundo que nos rodea, sino que también con estas acciones de amor que estamos haciendo, ¿verdad? A través del ministerio, a través del esfuerzo de la iglesia. Bien, nuestro Dios es merecedor de toda adoración, de toda alabanza, de todo reconocimiento, de todo lo mejor que podamos hacer nosotros, en todas las cosas que Él nos desafíe a poder servir, en todas las cosas. Tenemos que tratar de ser lo mejor. Y ese es nuestro interés, ese es nuestro anhelo. El culto, queridos hermanos, es el lugar donde se deben combinar muchas cosas. Y yo les los cuento ahora. ¿Por qué? Porque es necesario que usted sepa por qué hacemos un culto de esta manera. Primero, porque queremos honrar a nuestro Dios, ¿cierto? Tiene un propósito hacia Él, en donde Él tiene que ser reconocido, enaltecido, glorificado. Por eso es que elevamos oración a Él, elevamos alabanza a Él, adoración como pueblo de Dios. Entonces nuestro culto, cualquiera, estemos presencialmente o estemos a través de estos medios en este tiempo, tiene que tener esa connotación de que para Dios hacemos todas las cosas. Y Él se merece lo mejor de nosotros. Amén. ¿Así? Entonces ese es un primer propósito de desarrollar un culto. Y yo quiero explicárselo porque algunos que me han preguntado ¿por qué hacemos el culto? ¿Cómo lo hacemos? El segundo propósito es que la iglesia se une como cuerpo, como iglesia, como comunidad, y hay compañerismo, hay cuidado mutuo, y tenemos que tener, ¿cierto?, la consideración mutua. Ya el segundo propósito es que la iglesia, ¿verdad?, se puede reunir, se puede unir en un solo sentir, en una sola alabanza. Es por eso que saludamos a nuestros hermanos y es por eso que destacamos a aquellos que están de cumpleaños, porque somos un cuerpo, somos una familia. Y una familia se expresa amor, se expresa cariño, hay sentido de pertenencia, y es por eso que nuestro culto tiene ese sentido también, y por eso queremos hacerlo cercano, queremos abrazarles, etc. Y el tercer objetivo o propósito que tiene el culto es, hermano, ministrarnos con la palabra de Dios. Es decir, edificarnos en la Escritura, en la palabra de Dios. En este libro maravilloso que tenemos, que usted tiene que ir a buscar ahora porque vamos a acercarnos a predicar, a enseñar, ¿cierto?, a exhortar la palabra de Dios. Así que le invito a buscarla. Entonces, ese es el otro propósito, fíjense, edificar el cuerpo de Cristo. ¿Ya? Entonces así el culto es integral, tiene varios propósitos y queremos que esos propósitos sean cumplidos, ¿ya? Así que yo les invito a preparar el corazón para escuchar a nuestro Dios, a escuchar su palabra, ¿cierto? Y podamos abrir nuestro sentido, nuestro corazón, más que a lo que el hombre puede hacer, sino a lo que Dios puede revelar a nuestro corazón a través de su palabra. Y te invito a tener un tiempo de oración en esta hora. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque nos unes en tu espíritu, porque nos has hecho parte de un cuerpo, de una iglesia, de una comunidad cristiana. Gracias porque podemos, Señor, alentarnos mutuamente. Gracias, Señor, porque también podemos adorarte juntos. Gracias, Señor, porque también podemos edificarnos en tu palabra juntos. Prepara nuestro corazón en esta hora para poder, Señor, abrir nuestros sentidos, nuestro entendimiento a la voz tuya, a lo que tú tienes preparado para nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, diríjanos y que su Espíritu Santo hable al corazón de su iglesia y a aquellos que hoy se han unido a este culto también. Amigos, Señor, y a las personas que en el futuro verán o escucharán esta prédica, Señor, yo te pido desde ya que tú prepares su corazón para ser receptivos a tu mensaje, a tu voz. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.
Muy bien, vamos a acercarnos a la palabra del Señor, queridos hermanos. Y le voy a invitar a que pueda abrir su Biblia allí en el libro de los Hechos, capítulo 10. En el libro de los Hechos, capítulo 10. Fíjense, queridos hermanos, que el domingo pasado, el hermano Juan Carlos Ortega, nuestro querido hermano, predicó sobre la suficiencia de la palabra de Dios para la vida del hombre, de la vida del ser humano. La palabra de Dios es toda autoridad. Es el manual de vida que el ser humano puede tener. ¿Ya? Y hoy quisiera yo predicar, hermanos, y abordar este tema sobre la suficiencia del mensaje del Evangelio para la salvación del hombre. La suficiencia del mensaje del Evangelio para la salvación del hombre. Fíjese que la palabra Evangelio significa buenas noticias. Y estas buenas noticias están relacionadas con la persona de Jesucristo y con toda su obra. No podemos nosotros separar a la persona de Jesús y su obra. Esto va junto. Y todo este contenido, ¿cierto? Tanto la persona, quien fue Jesucristo, y todo lo que hizo Jesucristo y lo que vino, ¿cierto?, a revelar, ¿cierto?, es el contenido completo de estas buenas nuevas del mensaje del Evangelio. Y quiero decirles, queridos hermanos y amigos, que la persona de Cristo y su obra son suficientes para suplir, para cubrir la necesidad imperante de salvación que el ser humano tiene. Para alcanzar perdón de nuestros pecados, para alcanzar salvación e incluso para desarrollar genuinamente nuestra fe cristiana, el ser humano debe entender el Evangelio en su forma más completa. Debe entender que el Evangelio de Jesucristo, estas buenas nuevas de su persona y de su obra, son suficientes para alcanzar la reconciliación con nuestro Dios. El Evangelio, queridos hermanos y amigos, el Evangelio es suficiente para quien busca a Dios. El Evangelio es suficiente para quien tiene hambre y sed de Dios, para quien tiene hambre y sed de justicia. El Evangelio es suficiente para quien no tiene resuelta su relación con Dios. Como lo fue el caso de un personaje de la Biblia llamado Cornelio. Y yo quiero que usted, que tiene cerca su Biblia, pueda abrirla allí en Hechos capítulo 10 y vamos a leer algunos versículos de este pasaje. ¿Por qué? Porque el Evangelio, queridos hermanos, pudo venir a la vida de Cornelio y resolverle sus inquietudes y esa hambre y esa sed de búsqueda de Dios. Es el Evangelio, es decir, las buenas nuevas, la persona de Jesús y su obra vino a ser suficiente para la vida de Cornelio. Vamos a leer los versículos 1 al 8. Yo he tratado de cortar, no todo lo que salen en esos versículos está puesto por el tiempo y cierto, y también por la dinámica que tenemos en este tiempo. Pero leamos del versículo 1 al 8. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión que un ángel que de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope, una localidad de allá de Israel, y haz venir a Simón Pedro. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Cornelio llamó a 2 de sus criados y los envió a Jope por Pedro. Hermanos queridos y amigos, este pasaje narra cuando el apóstol Pedro presenta el evangelio a los gentiles. Los gentiles son gente no judía. Este pasaje es un buen ejemplo de que el mensaje del evangelio es suficiente
para la salvación de todos los hombres, sin excepción. Vamos a indagar un poco, vamos a profundizar un poco en este pasaje. Fíjense que Cornelio era un centurión, es decir, un oficial del ejército romano. Este Cornelio era un hombre muy importante. Estaba a cargo de soldados, de cientos de soldados, y conformaba parte del regimiento conocido como la italiana, dice el versículo 1. Al ser romano, sin duda era gentil. Y fíjense que así gentil se le reconocía a las personas que no eran judías o que estaban fuera de la promesa hecha a Abraham. Los gentiles, queridos amigos y hermanos, eran todas aquellas personas que no pertenecían al pueblo elegido por Dios. Es decir, queridos amigos y hermanos, Cornelio, sus familiares, sus criados y amigos no eran parte de la promesa que Dios había entregado al pueblo judío. No eran parte de la promesa de salvación. Pero, y es aquí donde el Evangelio tiene su valor, porque sin embargo, el Evangelio lo acercaría a la promesa de Dios, a este gentil, a este oficial romano, a este hombre que no estaba, considerado en la promesa de Abraham. El Evangelio lo acercaría a la promesa de Dios. Con el Evangelio, Cornelio no estaría fuera, porque el Evangelio es la buena noticia que acerca a todos los hombres a Dios. Oh, qué interesante es esto. Es decir, que todos los hombres, sin excepción, a través del Evangelio, pueden acercarse a Dios, pueden tener la esperanza de salvación, de perdón, de libertad, de reconciliación con el Dios Todopoderoso. Hermano querido y amigo, yo te quiero decir que no importa quién tú seas, no importa tu posición en la vida, ni tus cargos, ni tu radio de influencia que tú puedas tener, o los privilegios que tú puedas tener, o las necesidades que tú tengas. No importa tu condición de clase social o de tu nacionalidad. El Evangelio de Cristo es la buena noticia para acercarte a Dios. No importando quién seas tú, porque a través del Evangelio el hombre puede acercarse a Dios. Es lo que vamos a ver con la vida de Cornelio. En segundo lugar, quiero decirte, querido hermano y amigo, que Cornelio era un hombre muy religioso. Lo relata el versículo 2. Tenía mucha simpatía con el pueblo judío y con su Dios, con el Dios que nosotros conocemos, con el Dios de la Biblia. Dice el versículo 2 que Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío. Y fíjate que dice, y oraba a Dios continuamente. Es decir, que Cornelio era un hombre muy devoto, era un hombre muy religioso. Como podemos ver nosotros en el texto, por lo menos menciona 4 características impresionantes de Cornelio. El texto dice que era un hombre piadoso. Esto significa, hermanos y amigos, que era un hombre espiritual, con tendencia a lo sagrado. Era un hombre devoto, un hombre consciente de la existencia del mundo espiritual y por ende era un hombre consciente de la existencia de un solo Dios. Era un hombre piadoso, dice la Escritura. Otra característica que destaca ahí es que dice que el texto que era un hombre temeroso de Dios. Fíjense, hermanos y amigos, que es sorprendente leer esto de un soldado romano, los cuales eran formados en el arte de pelear y de matar. Pero debemos entender que este temor a Dios no es lo mismo que el miedo a un tirano o a un dictador, sino que temeroso de Dios significa que Cornelio era un hombre que tenía absoluta reverencia, admiración y sumisión
al Dios de los judíos. ¡Wow! ¡Qué tremenda cualidad había en este hombre que era gentil, que era romano, que no pertenecía a la promesa de Abraham! Era un hombre que tenía una absoluta reverencia, admiración por el Dios de los judíos, y se sometía a él. Esa era otra cualidad de Cornelio. Y en tercer lugar, también dice el texto que era un hombre que oraba a Dios siempre. Fíjense, Cornelio no solamente temía a Dios, sino que era un hombre que oraba a Dios. Y fíjense cómo dice, oraba a Dios siempre. Es decir, buscaba a Dios constantemente. Era un hombre consciente de su necesidad de Dios. Era un hombre consciente de su dependencia de Dios. Y buscaba su ayuda constantemente. Y no solo él, sino que toda su familia, todos sus criados, todos sus siervos, todo su entorno. Oh, qué maravilloso, hermanos. Si tuviéramos una iglesia que busque a Dios constantemente, las cosas cambiarían mucho. Si tuviéramos hermanos apasionados en una búsqueda profunda de Dios, de orar constantemente, de interceder. Yo doy gracias a Dios por los cultos de oración que estamos haciendo. El día jueves hay muchos hermanos que se conectan para orar, para interceder. Y no hacemos muchas cosas, sino que nos dedicamos a orar. Y fíjense que no solamente el jueves en la tarde, sino que oramos también el martes en la mañana, a las 7:30 de la mañana, el miércoles a las 7:30, y el jueves tenemos nuestro culto por la tarde. Y yo le invito, iglesia, en estos tiempos complejos, difíciles que estamos viviendo, necesitamos estar en la brecha. Necesitamos estar allí, ¿cierto? Humillados a los pies de nuestro Dios, pidiendo su auxilio, su ayuda, su respaldo, por todo lo que tenemos que hacer como iglesia. Y para enfrentar también los tiempos difíciles que estamos viviendo y que vendrán. Así oraba Cornelio, constantemente, oraba siempre. Yo creo que era un hombre que no estaba, ¿cierto?, en la promesa de Abraham, pero un hombre muy piadoso, muy temeroso de Dios, un hombre que buscaba a Dios constantemente, ¿cierto? Oraba siempre a Dios. ¿Qué cualidades en realidad que tiene este Cornelio? Y en cuarto lugar, fíjense lo que dice el texto. El texto nos dice que Cornelio tenía un corazón generoso. Fíjense lo que acabamos de ver nosotros con el Ministerio de Misericordia. Una iglesia con un corazón generoso, una iglesia con un corazón dadivoso. De esa manera era Cornelio. Tenía un corazón generoso. Nos dice el texto que hacía muchas limosnas al pueblo judío. Esto también, hermanos y amigos, es sorprendente en un soldado romano. Fíjense que el emperador romano le había enviado a mantener el orden y la paz en Israel, en Palestina. Por tanto, Cornelio era responsable de cualquier acto de rebeldía de los judíos y tenía el derecho y la facultad para maltratar, para castigar, para disciplinar y aplastar cualquier intento de revolución o desorden público. A ese nivel estamos hablando de un hombre que tenía autoridad importante, relevante. Pero sin embargo, este hombre no era inconsciente de las necesidades del pueblo judío. Qué maravilloso esa cualidad. No era inconsciente, no estaba ajeno a las necesidades de quienes les rodeaban. Y cuando él veía algún necesitado, Cornelio hacía algo para ayudar a esa persona. Evidentemente, queridos hermanos y amigos, era un hombre generoso. Pero yo me quiero hacer esta pregunta, y yo quiero hacerle esta pregunta, o quiero que nos hagamos esta pregunta. ¿Por qué Cornelio tenía un corazón generoso? ¿Por qué? ¿Sabe por qué, querido hermano y amigo? Porque su búsqueda de Dios le había sensibilizado.
porque este era un hombre piadoso que buscaba a Dios, que oraba, era temeroso de Dios. Entonces, esa necesidad de buscar a Dios le sensibilizó su corazón para poder amar a los hombres, amar a su prójimo, amar a los que sufren, amar a los necesitados, amar y hacer misericordia a los más desvalidos. Fíjense que el buscar a Dios ya nos va formando un corazón conforme al corazón de Dios. El que él buscara a Dios constantemente, temerosamente, oraba a él. Entonces, esa búsqueda fue transformando su corazón duro, fuerte, en un corazón sensible por la necesidad del prójimo. Y fíjense, hermanos, que el que ama a su prójimo no está lejos del reino de Dios. Él no era parte de la promesa porque era gentil, pero el que ama a su prójimo no está lejos del reino de Dios. Y es así, hermanos, porque el texto nos dice en los versículos 3 al 6 que Dios envió un ángel a Cornelio, como a la hora 9, nos dice el texto. Cornelio vio claramente en una visión a un ángel de Dios que le dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Envía hombres a Jope y haz venir a Simón. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto, hermanos! Fíjense que un corazón que ama a su prójimo y que es sensible a las necesidades de su prójimo es un corazón que no está lejos del reino de Dios. Y lo vemos en la vida de Cornelio porque sus oraciones y limosna, dice la Escritura, que fueron, ¿cierto?, consideradas delante de Dios. Y Dios envía un ángel. Dios envía un ángel, dándole un mensaje a Cornelio que envíe hombres a Jope a buscar a Simón, a Pedro, al apóstol, porque él tenía un mensaje. Él le diría lo que era necesario hacer. Fíjense que, hermanos queridos, que aquí en todo lo que hemos relatado hay una hermosa lección para todos nosotros que debemos poner bastante atención en ella. Querido amigo, hermano, pongamos atención a esta lección que podemos destacar de estos versículos. Aunque Cornelio, fíjese que aunque Cornelio era un hombre religioso, era un hombre bueno, piadoso, temeroso de Dios, un hombre de oración y un hombre dadivoso, le faltaba algo. Algo le faltaba a Cornelio. Con toda su religiosidad y dedicación a Dios, con todo lo que él hacía y sus esfuerzos, no alcanzaba la satisfacción en su corazón. No lograba la tranquilidad y la seguridad de una correcta relación con Dios. Algo le faltaba a Cornelio. Por esta razón el ángel le dice: envía hombres a Jope y haz venir a Pedro, porque él te dirá lo que es necesario que hagas. Él te dirá lo que te falta para tener paz. Él te dirá lo que te falta para tener reconciliación, salvación y vida eterna que buscas. Él te dirá. Hermanos queridos y amigos, en este tiempo hay muchas personas que están en la condición de Cornelio. Quizás tú eres uno de ellos. Quizás tú estás en esta condición. Puedes ser una persona muy buena, una persona muy sana, que no le hacen mal a nadie, que realiza muchas buenas obras. Quizás puedes ser una persona temerosa de Dios. Puedes ser alguien que ora fervientemente, buscas del Señor. Eres profundamente religioso. Pero sin embargo, todo eso no ha sido suficiente quizás. Porque aún sientes que falta algo.
sigues con ese vacío en tu corazón, sientes que no tienes una relación correcta con Dios. Si tú eres una persona que está en la condición o que tiene la condición que tenía Cornelio, entonces, querido amigo y hermano, necesitas escuchar las buenas noticias que Pedro le trajo a Cornelio. Necesitas escucharlas ahora, y yo te las voy a plantear aquí. Fíjense que cuando Cornelio envía por Pedro, Pedro era el mensajero de Dios, que traía la buena noticia que Cornelio necesitaba. Vamos a darle un vistazo a los versículos del versículo 30 al 48, así rápidamente. Cuando llega Pedro a casa de Cornelio, después que lo envió a buscar, Cornelio le cuenta todo lo que sucedió, de los versículos 30 al 33 más o menos. Y le dice en el versículo 33, después que le cuenta que un ángel se le apareció, de que él oraba, de que él hacía limosna, pero que hay algo que le faltaba y que no se sentía completamente satisfecho. Entonces le dice que un ángel se le apareció y le dijo que lo enviara a buscar. Y él obedeció a ese ángel y envió a sus criados a buscarlo. Y ahora Pedro estaba en su casa. Y en el versículo 33 le dice, ahora estamos todos aquí, en presencia de Dios, para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. ¿Qué actitud de Cornelio? Es la actitud que hoy en día no encontramos en las personas. Estar dispuestas a escuchar lo que Dios tiene para ellos. Es lo que hoy en día se ha perdido. Ya no hay personas con esa actitud en el corazón. Estar dispuestos a escuchar el mensaje de Dios. Estar dispuestos a escuchar lo que Dios tiene para revelarles. Pero Cornelio, junto a toda su familia, a sus criados y a todos los que le rodeaban, ¿cierto? Cuando llega Pedro a su casa, le dice, ahora estamos todos aquí. Dinos lo que Dios tiene para nosotros. Y fíjense cómo comenzó Pedro su discurso. Pedro comenzó su discurso declarando, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Qué tremendo inicio de prédica, qué tremendo inicio de mensaje, hermano. Lo que está diciendo Pedro está haciendo notar, queridos hermanos, allí, que las buenas nuevas, las buenas noticias de Dios, es decir, el Evangelio, es suficiente para toda la humanidad, sin excepción de ningún hombre, mujer, niño, anciano, sin excepción de su condición o clase social, nacionalidad o raza. El Evangelio es suficiente. No hace excepción el Señor de nadie, sino que se agrada de todos los que le temen y hacen justicia. Y fíjense, hermanos, amigo querido, ponga atención al mensaje del Evangelio que Pedro traía a Cornelio. Y este es el mensaje que Dios trae para tu vida en este día. Pedro le dijo en los versículos 36 al 44, él le dijo, Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todo. Es decir, que Dios envió a Cristo, envió el mensaje de paz, el mensaje de reconciliación a través de la persona de Jesús. El versículo 38 dice, y Dios lo ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros, dice Pedro, somos testigos de todo lo que hizo en la tierra. Lo mataron, colgándolo en el madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó, Jesús
después de su resurrección, nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y de muertos. Imagínense ese cordero manso y humilde que fue llevado a la cruz, al matadero. Hoy Dios lo pone como juez de vivos y de muertos. Y sigue diciendo Pedro, de él dan testimonio todos los profetas del Antiguo Testamento, que todo el que cree en él, recibe por medio de su nombre el perdón de sus pecados. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo, dice el texto, descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y el versículo 47 dice, y después de esto, fíjense lo que hace el 44, el Espíritu Santo, mientras ellos escuchaban el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de la persona de Jesucristo y toda su obra, dice que todos los que creyeron recibieron el Espíritu Santo sobre sus vidas. El Espíritu Santo viene como testimonio de salvación a la vida del que cree en el mensaje del Evangelio, en Jesucristo y en su obra. Y fíjense que lo que dice el versículo 47, y después de esto Pedro preguntó, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Qué tremendo mensaje era el que necesitaba escuchar Cornelio. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué era lo que necesitaba Cornelio, su familia, amigos y criados para suplir su búsqueda y su necesidad espiritual? ¿Qué era lo que necesitaban ellos? Ellos necesitaban escuchar el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Ellos necesitaban comprender las buenas noticias que Dios había enviado a Jesucristo para reconciliar y traer paz a los hombres con él. Ellos necesitaban entender el plan de Dios en Cristo para el perdón de pecados. Ellos necesitaban arrepentirse y creer en la persona y obra de Jesucristo. Necesitaban recibir el Espíritu Santo de Dios, lo cual es evidencia de haberse arrepentido y creído. Ellos necesitaban ser bautizados y unirse a la comunidad cristiana, al nuevo pueblo de Dios de ese tiempo. Esto era lo que le faltaba a Cornelio y a su familia. Esto era lo que era el eslabón perdido para ellos. Hacían todas las cosas bien. Eran religiosos, eran devotos, eran temerosos de Dios, buscaban a Dios en oración, daban limosna, pero algo les faltaba. El Evangelio. Les faltaba la persona de Jesucristo, al Salvador, al que nos une con Dios, al que nos perdona, al que nos da vida eterna. Querido amigo y hermano, ¿no será que esto es lo que le falta a tu vida? ¿No será que esto es lo que te está faltando? Conocer, entender y creer en el Evangelio. Creer en Cristo y en su obra. Yo te quiero decir, hermano y amigo, quiero decirte que tal como Dios se conmovió de Cornelio, lo hace contigo en este día. Y se acerca a tu vida para revelarte a Jesucristo, para revelarte su mensaje y su obra. Porque Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe lo que te hace falta. Él sabe que necesitas reconciliarte con Él. Necesitas tener la esperanza de vida eterna. Y eso solamente te lo puede dar Jesucristo, su obra, su mensaje. Cuando tú crees, confías y rindes tu vida a Él. Amén. Dios te bendiga. Yo espero que Dios te pueda bendecir con este mensaje. Que Él pueda hablar a tu corazón.
Y si tú andabas buscando incesantemente algo que saciara tu corazón y tu vida y que te reconciliara con Dios, entonces necesitas poner atención y creer en el Evangelio de Jesucristo. Porque el Evangelio de Jesucristo es suficiente para traerte la paz, para saciar la búsqueda espiritual que tú tienes, para darte vida eterna. Así que yo te invito a considerar este mensaje, el mensaje del Evangelio en tu vida. Vamos a terminar, hermanos y amigos, y decir quizás algunas palabras finales. El Evangelio, las buenas noticias que están relacionadas con Jesucristo y toda su obra, yo te quiero decir que son suficientes para salvar a todos los seres humanos sin excepción. El Evangelio de Jesucristo y toda su obra son suficientes para poder reconciliar al hombre con Dios. El Evangelio es suficiente para saciar el corazón sediento, el corazón necesitado de Dios, el corazón que busca de Dios. El Evangelio es suficiente, queridos hermanos y amigos. Me gustaría que pudiésemos orar en esta hora. Quiero invitarte a inclinar tu corazón delante de nuestro Dios. Después de haber escuchado que Jesucristo y su obra, que su mensaje, que el Evangelio que Él vino a entregar, las buenas noticias que Él vino a entregar, son suficientes para ti. Y necesitamos entenderlas en su más amplio significado. Y tú necesitas creer en ellas, sujetarte a ellas, porque ellas son las que te dan la seguridad de tu condición de hijo de Dios. Por la obra de Jesús, por su enseñanza, por la revelación de estas buenas noticias, nosotros tenemos acceso al Padre y nos reconciliamos con nuestro Dios. Por eso es que te invito a que puedas inclinarte allí para poder recibir ese mensaje de salvación que el Señor tenía para ti. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, Señor, que se abre para nosotros y nos revela, Señor, la suficiencia del mensaje del Evangelio. Gracias porque a través de la persona y obra de Jesucristo, tú nos acercas a ti, tú nos reconcilias, tú nos perdonas. Tú traes, Señor, nueva vida. Tú sacias nuestro corazón porque el Evangelio es suficiente para nosotros. Jesucristo es suficiente para nosotros. Para cubrir, para saciar, para bendecir todas las áreas de nuestra vida. Hoy le recibimos, hoy le reconocemos, hoy lo hacemos nuestro, hoy le invitamos a nuestro hogar, hoy le invitamos a nuestra vida, porque necesitamos de Él. Queremos estar completos, queremos estar saciados en nuestro corazón. Queremos que tú suplas y cubras esa búsqueda profunda que tenemos de ti. Y solo lo podemos hacer a través de Jesucristo, su mensaje y su obra. Gracias por Jesús. Gracias por el Evangelio, porque es suficiente para la salvación nuestra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos y amigos, por poner atención a esta palabra de Dios. Esperamos que esta palabra haya podido hablar a vuestro corazón, a su corazón. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Amén.
Hola, somos Patricia y Juan Zúñiga, misioneros en España. Les enviamos un fuerte abrazo y saludos desde aquí. Queremos invitarles a la velada virtual de este viernes 31 de julio, donde queremos compartir con ustedes algo sobre lo que Dios nos ha hablado durante muchos años, un principio que le dio estabilidad y alegría a nuestro matrimonio. Entonces, por favor, no se pierdan la velada del viernes 31 de julio. Les esperamos a las 20 horas. Un abrazo para todos. Entonces, estamos invitados para el viernes 31 de julio a la velada de matrimonios. Y no puedo dejar de decir que hemos recibido hartos saludos para los hermanos de la iglesia que han estado conectados para toda la congregación. Por ejemplo, Edgardo Muñoz, Daniela Arratia, Soledad Arco Muñoz, desde Coquimbo. Ella nos está saludando a toda la iglesia. Armando y María Eugenia Fuentes también nos están saludando. Sergio Lempi, Eduardo Araneda, la familia Lastra Yáñez nos saluda a todos. Marisol Pacheco, Salvador Cáceres, María Elizabeth Ollazón, la familia Medina Muñoz, como siempre, María José Guzmán, la José, María Luz, yo creo que es María Luz Montero, ¿sí? Ella siempre nos está saludando todos los domingos. Y ella saluda a los ministerios de la iglesia y también al Ministerio de Misericordia que fue presentado y tuvo la presentación hoy día. Y Pía Muñoz también envía saludos y sobre todo a su papá Wilfredo Muñoz, que estaba conectado. Sí, así que estamos muy contentos porque podemos saber de todos nosotros, de ver que en esto, aunque sea virtual, podemos darnos un cariño, un abrazo virtual, ¿no? Valga la redundancia. También tenemos con nosotros muchas peticiones, pero antes quería nombrar un agradecimiento de Elizabeth Saavedra. Ella dice que está muy agradecida del Señor y es importante que cuando nosotros recibimos de parte de Dios una respuesta, a lo mejor sin ser la que nosotros esperábamos, pero tenemos una respuesta, es importante ser agradecidos. La palabra dice eso cuando leíamos al inicio, ¿no? De pedir lo que tengamos que pedir al Señor y también ser agradecidos a Él por su respuesta. Entonces, vamos a dejar este momento para las peticiones que hemos recaudado de YouTube, de Zoom y de Facebook Live. Nuestra hermana María Luisa Malú pide oración por los niños y por las leyes futuras que los involucran a ellos, pues no son muy favorables. Pablo Galli pide oración por su papá Jean-Pierre. Marcela Roa pide por su papá Miguel Ángel y por su hermano Claudio. También pide por un exalumno, ella es profe, pide por un exalumno por Felipe Villablanca, que es de Puerto Saavedra. No sé si alguno lo leyó por ahí, pero dice que el 12 de julio falleció su abuelita y ayer su mamá. Y son ellos eran los dos pilares familiares con quien vivían. Ahora él quedó solo con su hermana. Es una gran petición de oración. Por Edelina Alarcón, ella pide oración por su suegra Mercedes Gallardo. Dice que está cansada y triste, es una avanzada edad, tiene 86 años y tiene varias enfermedades de base, para que Dios la cuide y la anime en esta situación. Eso es súper importante porque nuestros adultos mayores llevan mucho tiempo en casa y es verdad que ellos se resienten, tal cual como los niños, ellos se resienten y su ánimo decae mucho. Entonces debemos estar preocupados por ello, y no solo preocupados, sino que orando, haciendo algo para que ellos puedan animarse. Armando también pide oración por los hermanos que trabajan en los hospitales, toda la red, ¿no?, hospitalaria y todas las especialidades que en ella están, y para que el Señor renueve su fuerza y los proteja. También pide oración por Catalina porque sigue luchando contra la leucemia. Tiene 8 años y es hija de un matrimonio de Cristian y Alejandra. Alejandra es sobrina de Norma Araneda, que es socia del Círculo de Adultos Mayores. También nuestro hermano Ulises Peña, él dejó varias peticiones de oración, y él pide por Heidi Kier,
que tiene un tumor cerebral, por su hermana Jimena y su familia que la cuida en su casa. Ella es su amiga y su vecina. Pido oración también por Nelly Vaso, su esposa, y Ulises Jr., por su hijo, ¿no? Diego y Patricio, para que reciban al Señor. También pido oración por sus colegas de trabajo que están en casas por enfermedades crónicas, al igual que él, para que el Señor los anime y para que el Señor lo cubra. Y eso igual es importante en este tiempo de tanto estar en casa. No es que es malo, no que sea malo estar en casa, sino que necesitamos que el Señor nos ayude para que sea un buen tiempo estar en casa. Y así como lo decíamos al inicio de la cuarentena, orar por nosotros para que el Señor nos ayude a tener una buena convivencia en casa, para que eso se siga manteniendo a través del tiempo, para que el Señor, porque estando en casa podemos estar más comunicados, porque hay personas que están en casa pero siguen incomunicados, para que estando en casa el Señor también nos anime a cada uno de nosotros y nos ayude a saber cómo animar a otros. Es un desafío a través de la tecnología, pero el Señor está con nosotros y nos anima a eso. Nuestra hermana Elizabeth Yáñez pide oración por la vida de sus hijos y sobre todo por Esteban. Esteban estaría viajando el viernes próximo a Suiza. Está becado por 6 meses. Qué gran privilegio, Esteban. Realmente agradezco a Dios por todas las capacidades que Él te ha dado. Y le pido, Señor, que te acompañe y que también tú seas una luz en medio de donde tú vayas. Que el Señor te proteja, te cuide y te use donde quiera que estés. ¿Sí? Así que vamos a orar en este tiempo, vamos a orar para que el Señor escuche nuestras peticiones, para que podamos animarnos unos a otros. Todo este tiempo ahí donde está, prepárese, a lo mejor está haciendo algo, pero aún así pueda concentrarse en la oración y pidamos a Dios juntos acerca de estas peticiones y agradezcamos a Dios también, porque Él es bueno y porque Él responde las peticiones. Tenemos que estar abiertos a la respuesta de Dios también. Que el Señor trabaje en nuestro corazón en este tiempo de espera, en recibir una respuesta de Él, y que no sea solamente lo que nosotros queramos, sino que realmente aceptemos la voluntad de Dios porque es buena, agradable y perfecta. Oremos al Señor. Señor Dios, en este momento oramos a ti, pidiendo, Señor, que tú una vez más te hagas presente en nuestras vidas. Hemos escuchado tu palabra, Señor, y el pastor ha orado por nosotros para que esto se haga vida también en nosotros. Oh Dios, y también no podemos dejar de pedir y de agradecer por la iglesia en la que nosotros estamos y pertenecemos. Señor, sin duda hay muchas peticiones que están en el corazón y que no han sido escritas. Y en este tiempo nos dedicamos a orar, sobre todo en este momento, por esas peticiones que no han sido escritas, que están en la mente y en el corazón. A lo mejor son muy personales, son muy privadas incluso, o simplemente a veces no nos damos cuenta de lo que necesitamos o de lo que queremos pedir. Y Señor, te pedimos que tú obres a través de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de vivir. Señor, te pedimos que tú tomes estas peticiones, las dejamos delante de ti, cada cual con cada cosa que quiera pedir en este momento, puede decírsela al Señor y podemos orar a Él y pedir por esto que está en nuestra mente y en nuestro corazón y que nadie más conoce. Y Señor, además de estas cosas que están muy a lo mejor dentro de nosotros, queremos pedir primero por quienes no te conocen, para que nuestra vida, Señor, sea la luz que tú esperas que seamos y sea esa sal, Señor, que conserva en medio de tanta corrupción. Señor, ayúdanos a poder ser misericordiosos, poder ser generosos en medio de la dificultad, de la adversidad,
no solamente con palabras, sino que con acción, con todo el amor del corazón. Un amor real y genuino, porque si no de nada vale y de nada sirve. Señor, ayúdanos a ser honestos contigo y honestos, Señor, entre nosotros también. Padre Celestial, gracias porque tú eres el que mueve el amor en medio de nosotros para poder servir a otros y para poder dar de manera generosa. Bendice a mis hermanos, Señor, que están comprometidos con el Ministerio de Misericordia, y no solamente con ellos, sino que con todas las personas de la iglesia, Señor, que han dispuesto de lo que tú les has dado para dar. Y Padre Celestial, también pedimos por quienes, Señor, no te conocen, para que nosotros podamos dar de esta paz que tú nos das a nosotros. Señor, de la misericordia y del amor que tú nos das a nosotros. Señor, algo que nadie puede dar de manera genuina si tú no estás con él. Padre Celestial, que de nuestra boca salga comprensión y no juicio. Que de nuestra boca salga realmente ánimo, Señor, y no tristeza. Que de nuestra boca, Señor, salga una palabra de aliento para quienes realmente necesitan en este momento y en estos tiempos de circunstancias tan adversas. Señor, y así también te pido por las peticiones. Te pido, Señor, por tantas leyes que están desafortunadamente cada vez llevando a un peligro a nuestros niños. Señor, nosotros vemos que esto va cada vez de mal en peor, y pedimos, Señor, por quienes están en situaciones de tomar decisiones, por quienes están gobernando y por quienes están, Señor, tomando las decisiones. No puedo dejar de orar por la Cámara, por las distintas cámaras de gobierno, Señor, para que, Señor, tú puedas intervenir de manera milagrosa, para que tú también nos ayudes para intervenir nosotros desde nuestro lugar, en donde estemos, de manera, Señor, que impacte a quienes están rodeándonos. Señor, también te pedimos por Jean-Pierre. Pablo pide por él. Tú conoces, Señor, la petición que Pablo tiene por él. Yo te pido que tú respondas su oración. También te pido por Miguel Ángel, por Claudio. Señor, te pido por Felipe, porque ha perdido a su mamá, a su abuelita. Señor, me imagino cuánta desesperanza debe haber, cuánto desconsuelo igual, Señor, y yo te pido que tú le ayudes a tomar este nuevo comienzo, Señor. Ayúdalo, anímalo a uno mejor en medio de la tristeza. Señor, a él y a su hermana. Padre Celestial, te pido también por Mercedes, la suegra de Edelyn, para que tú, Señor, puedas animar su corazón. También te pido, Señor, por quienes están en primera línea combatiendo contra el COVID. También, Señor, te pido por Catalina, por esta lucha larga que ha tenido contra la leucemia, para que tú, Señor, le des ánimo y fuerza, entereza, Señor, y confianza en ti en medio de esta enfermedad. Es tan pequeñita, tiene 8 años. Señor, te pido que tú le ayudes en este tiempo. También te pido por la amiga de Ulises, Heidi Kerr, Señor, por la familia que la cuida. Oh Padre Celestial, es tan difícil ver sufrir a un ser querido. Es tan angustiante muchas veces sin saber qué hacer, sin saber a veces qué decir. Es cansador, todo lo que significa cuidar a alguien postrado. Señor, yo te pido por ellos, para que tú les animes, les des fuerza, ánimo. Provea, Señor, en medio de la enfermedad, lo que necesiten. Te pido por la familia de Ulises, por su esposa, por sus hijos, para que te conozcan, Señor. También te pido por sus colegas, Señor, que me imagino que con tanta enfermedad de base tienen que estar resguardados en sus casas, y a veces, Señor, hay mucha impaciencia respecto de cómo será el futuro. Conversaba los hermanos de Misericordia, el pastor, que el futuro se viene a lo mejor difícil, pero, Señor, nuestro futuro está en tus manos. Y danos, Señor, esa esperanza y esa confianza de que, Señor, tú vas a proveer. Aún, Señor, cuando todo diga que no hay, Señor, tú estarás con nosotros, tú vas a proveer. Señor, yo te pido también por Esteban, porque él ya esta semana
por fin de semana ya estaría viajando. Señor, un joven que ha decidido seguirte, un joven que ha decidido servirte, y yo te pido, Señor, que tú en las capacidades que le has dado, Señor, le bendigas. Sin duda, Señor, tú estás preparando su vida. Sin duda, Señor, tú le estás guiando. Y yo te pido, Padre Celestial, que tú cuides, Señor, de él, que tú lo guardes, que tú le guíes, Señor, para que pueda tomar buenas decisiones para el futuro. Señor, guarda su vida de toda tentación. Señor, una vida joven que pudiera dar, Señor, un final muy, a lo mejor, para la gloria y honra de tu nombre. Señor, y yo te pido así como por él, por cuantos jóvenes de nuestra iglesia, para que tú guíes sus vidas a donde tú quieres llevarlas, para que, Señor, tú los alientes y los motives, Señor, tú los guardes de tentaciones y peligros, la juventud cada vez más expuesta a más cosas, Señor. Aún así, Señor, sabemos que tú guardas nuestra mente, guardas nuestro corazón, y yo te pido, Señor, por ellos, para que tú guardes sus vidas. Esteban en representación de sus hermanos y de cuantos más, Señor, de la iglesia y fuera de la iglesia, jóvenes que te sirven, que te aman, que te buscan y que, Señor, desean agradarte. Yo te pido, Señor, que tú animes sus vidas y las lleves a un buen final, Padre Celestial. Te pido, Señor, que tú también proveas para él. Gracias por esta beca, pero que proveas para él. Guarde su entrada y su salida, Señor, a su casa o de su casa. Padre Celestial, y así pedimos por cuantos hermanos que están a lo mejor sufriendo, que están pasando alguna necesidad o que están, Señor, con alguna enfermedad y que no han sido presentadas en estas redes. Y yo te pido, Señor, que tú seas con ellos. Primero, Señor, aliviando su corazón, consolando su corazón, su vida, Señor, y que ellos puedan depositar su confianza en ti, que tú eres la roca, tú eres en quien podemos apoyarnos, y nuestros pies no se moverán, nuestra vida no se moverá porque está, Señor, apegada a ti. Padre Celestial, gracias por todo lo que tú nos das, porque eres un Padre, Señor, preocupado de nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos oyes. Señor, la diferencia con otras religiones es que son oraciones vanas, pero tenemos la certeza, Señor, de que tú eres un Dios real y que escuchas nuestra oración y que escuchas nuestra petición. Señor, pedimos a ti, porque solo a ti podemos ir, porque solo a ti, Señor, podemos depositar nuestra confianza, porque eres un Dios real. Eres un Dios de amor y misericordia, justo, Señor. Eres un Dios presente. Te alabamos y te glorificamos por eso. Y, Señor, junto con Elizabeth nos alegramos. Nos alegramos porque hay un agradecimiento hacia ti. Yo te pido, Señor, que así como ella, muchos de nuestros hermanos puedan, Señor, expresar su gratitud. Un Señor, no solo de labios, ¿no? Sino que el mundo sepa que tú respondes. Que los demás vean, Señor, que si nosotros pedimos, tú respondes. Padre Celestial, gracias. Gracias por quien tú eres. Y gracias, Señor, porque podemos ser tus hijos. Y pedimos por quienes aún no lo son. Para que un día, más temprano que tarde, Señor, puedan conocerte. Úsanos a nosotros. Usa nuestras vidas. Aquí, Señor, y donde quiera que tú lo desees, usa nuestras vidas para que muchos más te conozcan. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Viviana, por este tiempo de oración. Quédate ahí en pantalla un ratito, por favor. Qué lindo fue este culto. El Señor pudo mostrarnos, ¿cierto?, su presencia. Él siempre está con su iglesia. Y te agradecemos a ti, Viviana, por darte el tiempo de servir también en esta área del culto. Y no quiero dejar pasar para, ¿cierto?, esta oportunidad también de felicitarte por tu cumpleaños. ¿Verdad? Sí, pues también felicitar a Fermín y a Eduardo Araneda, que han estado de cumpleaños. Quizás hay otros también que quizás no tuvimos información, pero abrazar a nuestros hermanos, ¿cierto? Porque somos iglesia, somos una familia, ¿cierto? Y la alegría de ustedes también es nuestra alegría. Y cuando sea eso, también será nuestra tristeza. Así que les abrazamos, Viviana, a todos los que han estado de cumpleaños, los que tuvieron de aniversario y matrimonio también. Un abrazo. Dios te bendiga, Viviana. Queridos hermanos,
gracias a todos porque se han podido unir a este tiempo, ¿cierto?, de culto, de encuentro que tenemos cada semana el día domingo. Pero en especial, darle gracias al Señor por su presencia, porque Él ha estado en medio de nosotros. Antes de irnos, quiero anunciarles algunas cositas. Una, este sábado 25 está el Ministerio de Varones, el sábado 25 a las 10 de la mañana. Ya vamos a estar enviando alguna información por ahí, ya para que los varones se preparen. Es un encuentro también a través de vía Zoom, así que les animamos a poder, ¿cierto?, unirse a los varones. Bien, queridos hermanos, hemos llegado al final de este encuentro. Le invito a tener presente en oración a nuestro hermano Max Poses, ya, y a nuestra hermana Solar también, y así a tantas otras, ¿cierto?, necesidades que hay propias de nuestra iglesia. Muy bien, quiero decirles, hermanos, y dedicarles un texto para esta semana o para finalizar este culto, que dice lo siguiente: que Dios el Padre y el Señor Jesucristo concedan a ustedes paz, amor y fe. Que la gracia sea con todos los que con amor inalterable aman a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor y nuestro Señor Jesucristo les concedan las virtudes necesarias para vivir este día y el resto de la semana. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Nos vemos. Un abrazo virtual para todos ustedes. Les amamos, les extrañamos. Dios les bendiga. Amén.